¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos una vez más a este canal de su grupo, Historia y Leyendas de Culiacán, en el que hoy los invitamos a que continúen disfrutando con la narración de la tercera parte sobre la vida asombrosa de Jorge Carmona, el Marqués de San Basilio, un pícaro y singular personaje culichi del siglo XIX, hijo de Manuel Carmona, Caramocha, el cual sin duda fue el más famoso culichi de su tiempo. Así que sin más que decir, vamos al intro y al video. El hijo de Caramocha III. El joven Jorge Carmona iba hacia la Sonora a buscar la paz individual. Era un bugonero más que recorría tierras en busca de fortuna. Durante su viaje aún resonaban en sus oídos algunas frases de las pláticas enardecidas del cura don René Gagiola y se las iba repitiendo. El estado de guerra perpetua es el estado natural de la especie humana. El hombre pelea desde que nace hasta que muere, y en toda naturaleza hay un fondo latente de monomanía homicida. Yo soy un apóstol de paz, mas como San Pedro, mi espada siempre cae de filo. Estos preceptos le fortalecían el espíritu y le daban ánimos para luchar. Ese día que señalaba su nuevo destino, su caja de bugonero, que cargaba en la espalda con aire marcial con que un soldado lleva la mochila, la llevaba surtida con todo tipo de baratijas que eran el encanto de las mozuelas lugareñas. Un viento de invierno soplaba de las montañas, el camino polvoso y escueto se prolongaba a su vista en azulados horizontes. En ese tiempo los bugoneros en Sonora eran tipos pintorescos y de importancia eran los merceros en la escasa comunicación de las aldeas. Trasegaban por ferias rumbosas y frenéticas como música de viento. Peregrinos por romerías dedicadas a vírgenes milagrosas o santos patronos. Caminantes por los placeres donde los gambusinos, dementes por el oro, se jugaban la vida en la tardanza de una sota, en el relámpago de la navaja de un gallo giro o en las caricias de una barragana. Los bugoneros, mercaderes ambulantes, forjaban su carácter entre una población heterogénea, gente feroz y audaz, buscadores de una fácil fortuna, o entre hombres de trabajo, campiranos ingenuos y rudos con un concepto más humano y simple de la vida. A Jorge Carmona la vida lo convirtió en bugonero. Su objetivo principal era San Miguel de los Ures, en el estado de Sonora. Allí radicaba un hermano de la señora Dávila, y esperaba obtener de él alguna ayuda por una especial recomendación. El itinerario de su primera jornada fue Coyotes, Las Cacaraguas, Limón, La Posta, Paredón Blanco, Aguapepe, La Morita y Capirato. En todos estos lugares vendió sus baratijas, verdadero encantamiento para las mozas lugareñas de amplias caderas y risas jubilosas. Hasta entonces fue que sospechó el partido que podía sacar de su gallarda presencia. Las rancheritas y labriegas se ruborizaban cuando les dirigía la palabra y no topó con ninguna que dejara de comprarle dedales, madejas de seda, espejos, peines o listones, al extremo de que, al llegar a la frontera de Sonora, su ancheta varillesca había desaparecido. En Capirato, en el viejo mesón que se levantaba frente a la parroquia, trabó amistad con don Gaspar Iturrios, mayordomo de mulas que con su atajo iba camino a Culiacán. Se pusieron a jugar albures, y para las 10 de la noche Carmona hábilmente le había ganado 200 pesos, que el otro le pagó, dándole un macho de freno con todo y montura. Al siguiente día, con el alba, jinete en el pardo mulo, prosiguió su caminata por Comanito, Bacamacari, El Aguajito, Palmar y Mocorito, lugar de gran fama por sus muchachas bonitas. Allí se hizo de nuevo de mercaderías y recursos y continuó su viaje, 2 días después, hacia la villa de San Felipe y Santiago de Sinaloa.
Incansable volvió a internarse en las rancherías, Ocoroni, La Tasajera y el bellísimo Cañón del Gallo que corta la Sierra Áspera hasta Ojitos, después Vega, Montoya y llega al antiguo fuerte de Montes Claros fundado por el virrey Don Juan de Mendoza y Luna. El fuerte, antigua ciudadela española, feudo de los Vega y Orrantia, en aquella época, era el centro de las intrigas políticas que escandalizaban al Estado. En la población, Carmona cultivó amistades que más tarde le servirían en su futura carrera militar. 3 días después de la acción librada entre los indios y los blancos sonorenses, en un lugar del distrito de Moctezuma, cruzó a Sonora por el Real de la Purísima Concepción de los Álamos y llegó hasta la ciudad de Arizpe. Gobernaba Sonora entonces el abogado don José Aguilar. Los apaches encabezados por el indio Mangas Coloradas irrumpieron el 7 de enero de 1851. Don Ignacio Pesqueira, con valor temerario, detuvo las hordas en un punto llamado Pozo Hediondo y triunfante se retiró, por la noche, rumbo al pueblo de Campes. Por fin llegaron los heroicos combatientes a Arizpe, ciudad que estaba engalanada con aspecto de fiesta para recibir a los voluntarios sonorenses. Misma a la que llegó Jorge Carmona, por la tarde, casi a la misma hora que entró en ella Pesqueira y un puñado de valientes. Una guapa arizpeña, creyendo que Jorge era uno de estos, le arrojó flores al pasar. Más adelante, una familia entera interceptó su paso y las muchachas, quiera que no, lo coronaron de rosas. Luego al ir calle arriba, la esposa de un rico comerciante y sus hijos lo rodearon y bajaron de su mulo, obligándolo a que entrara a la casa y la honrara con su hospedaje. Bien pronto ésta se llenó de vecinos, ansiosos de saber los pormenores del combate, y quién sabe lo que tuvo que inventar para quitárselos de encima. Un muchacho lo puso en aprietos. Al estar sentado a la mesa, le hizo preguntas indiscretas como estas. ¿Por qué no tiene usted sangre en la camisa como los demás? Oh, respondió con desparpajo, es que la corriente de un río me arrastró lavándome las manchas. ¿Y cómo es que usted no está mojado? Es que el sol me secó la ropa. Pero si hoy estuvo nublado. Para no responderle, se puso a beber un vaso de leche. Y fue la causa de que saliera más que deprisa de Arizpe. Después salió para Ures, antigua capital y ciudad de importancia. Se hospedó en un mesón llamado el Águila de Oro. Pronto intimó con el posadero, un sujeto de nombre Félix Monteverde, aventurero de la peor calaña. Por la noche, frente a la luz de cobre de una cachimba o candil, el ventero, un norteño alto, obeso, de negra y sucia barba, beodo que vivía consuetudinariamente en las tinieblas del licor, y un holgazán que pasaba todo el tiempo contemplando el trajín de las recuas y de los arrieros. Este popular posadero, haciéndose simpático y confianzudo, lo invitó a jugar a la baraja sobre la mesa de madera a la que estaba sentado. Carmona rápido aceptó creyendo fácil la empresa, pero en unas cuantas manos el ventero le ganó el mulo y 100 pesos que Carmona había logrado reunir, no sin antes haberle enseñado su hábil conocimiento de jugador tramposo, entre frases de algazara y abundantes en blasfemias. Desesperado Jorge fue a entrevistarse con el señor Dávila, hermano de doña Josefite su protectora de Culiacán, pero regresó todo compungido a la posada, y el borracho de Monteverde al verlo le gritó. Ya sé, te recibió con los brazos abiertos y los bolsillos cerrados. Al tiempo que soltaba una carcajada. Carmona, desposeído de todo, decidió presentarse a Pesqueira para que lo aceptara como voluntario. La necesidad le hizo empuñar su fusil sin preocuparse de lo que iba a defender. Pesqueira, admirado y bien conocido por haber nacido en Arizpe, era un hombre de cultura, educado en Madrid y París. Se hizo soldado en las filas liberales en contra del centralismo. Gozaba, por esos días, de gran fama como vencedor de los apaches. Celoso y honrado cuando gobernó Sonora. Furibundo luchador por el partido juarista. Quien había visto el bronce de Pesqueira podía imaginárselo como hombre de apostura gallarda, ojos de mirada firme y aperillada piocha en el óvalo de su rostro austero de paladín reformista.
intuitivo y pronto para conocer a los hombres. Pesqueira lo recibió amigablemente y le despertó cierta simpatía, por lo que le llamó a su ayudante y le dijo: «Instale usted al señor Carmona, aquí mismo, en el cuartel general». Desde esa noche Jorge durmió bajo techo. Al cabo de una semana, no se sabe por qué medios, Carmona consiguió trasladarse a Nacori como mayordomo de una hacienda del señor Gándara. Por ese tiempo, junio de 1852, había anclado en la bahía de Guaymas el pequeño barco Archibald Grave, que conducía la expedición filibustera de Gastón de Rauset, conde de Boulbon. Iba Gastón, declarado por el gobierno de Sonora rebelde y pirata, de tránsito para Hermosillo, cuando acamparon en el rancho del señor Gándara, en donde el conquistador galo escribió a don Manuel María Gándara, comandante de las fuerzas locales, y trató inútilmente de hacerlo aliado a su causa, aclarándole: «He combatido contra el general Blanco, don Miguel, no contra Sonora». Anochecía cuando la expedición filibustera llegó a la hacienda. El mayordomo Carmona entabló una rápida amistad con el romántico conde, y al calor amable de una hoguera que agrandaba las sombras de un círculo de oyentes, el conquistador de Sonora le contó: «Nací en Aviñón, vengo a hacer la independencia de Sonora y a administrar los intereses mineros de la restauradora. Soy conde, en mis venas corre la sangre de las más nobles y antiguas familias de Provenza». «¿Qué quiere decir conde?», preguntó ingenuo el mayordomo. «Conde es un título de nobleza que heredé de mi padre, quien escapó de la guillotina el año terrible, el 93 en Francia. Poseía grandes porciones de terreno cultivado, el castillo de Boulbon, criados, perros de caza, caballos, carrozas y 1000 cosas más». «Quien fuera conde y tuviera un título», suspiró Carmona. «Con eso se nace, se trae en las venas», dijo altivo el conde. A la mañana siguiente Gastón vio en las caballerizas un hermoso caballo de gran alzada, de larga cola y crin espléndida, alazán tostado hecho de fuego en el color y el brío, y fue tan de su agrado, que el mayordomo en un arranque de admiración, y como una prueba de su sincera estimación se lo regaló al noble francés. Días después, el señor Gándara despidió a Carmona del empleo por regalar lo que no le pertenecía. Carmona, por el año 53, volvió a su ancheta de varillero, a llevar nuevamente una vida nómada. Anduvo por los pueblos de San Miguel de Orcasitas, Opodepe, San José, San Juan, Merecichi, Pueblo Viejo, Toapé, Nacori y Matape, Cucurpe, en el de Magdalena, Izuaqui, Babiácora, La Estancia, Aconchi, Banamichi, Sinoquipe, Bacuay, en el de Arispe. En su peregrinar conoció bien la obediencia de los ópatas. Asimiló las costumbres de los mayos. Admiró el valor guerrero de los yaquis. Estudió el sentimiento espiritual e inspirado de los pápagos. Escuchó las consejas sobre actos vengativos de los indios apaches. Deambuló por las pimerías, alta y baja, a donde iban todos los caminos de Sonora. Al siguiente año continuó con su peregrinar, cuando se informó que el conde Gastón Rauset de Boulbon, en su segundo intento por conquistar Sonora, pagó su audacia con la vida, debido a que fue pasado por las armas, el 14 de agosto de 1854, en el puerto de Guaymas. Al siguiente año, Carmona regresó a Ures, que era entonces la capital del departamento. Era comandante militar de Sonora, el general Pedro Espejo. Al amparo de este y asociado con un hermano del milite llamado don Braulio, abrió un garito o casa de juego, pero desgraciadamente en abril del mismo año, asesinaron a su consocio, en una reyerta que sostuvo con un rico comerciante de Hermosillo. Y la casa fue cerrada por órdenes del gobierno. La muerte de Espejo fue porque hacía trampas en el juego, nadie había podido descubrir en qué consistían, ni la forma en que las hacía, y es que éstas consistían en un enorme diamante, de tal suerte cortado y montado, que las cartas al extender la mano, se reflejaban en sus facetas. Una noche entró a jugar don Teófilo Izábal, acaudalado comerciante de Hermosillo, apostó a los albures de 50 a 100 pesos, y cerca de las 11 había perdido más de 4,000. Sonriéndose y sin dejar el asiento, exclamó dirigiéndose al banquero: «Hermoso diamante ese,
Don Braulio, permítame verlo. Don Braulio vaciló un instante. Enseguida se quitó el anillo, pasándoselo a Izábal con un movimiento de disgusto e impaciencia. Este se lo puso, extendió la palma de la mano, la tornó de derecha a izquierda, luego se paró y arrojando el anillo en la mesa amartilló la pistola y disparó a quemarropa sobre el infortunado de don Braulio, quien cayó muerto en los brazos de un oficial de apellido Aragón. Su protector, el general Espejo, tuvo una permanencia transitoria en el poder. A los pocos días de su recepción fue derrocado por un grupo de liberales de la ciudad de Ures que aceptaban el plan de Ayutla en los precisos días en que Antonio López de Santa Anna, incapaz de sostenerse en el poder, abandonó furtivamente el país. Los jefes de la revolución nombraron gobernador y comandante militar del estado a don Manuel María Gándara. Este político era un déspota de la vieja escuela clásica. Sin cesar conspiraba por imponer en su estado la supremacía de las ideas conservadoras. La oposición al nuevo gobierno estaba dirigida por el letrado Aguilar y por el general Pesqueira, que luchaban por cimentar los principios liberales. Carmona, ante su destino, se vio precisado a tomar partido. Al examinar su conciencia descubrió que sus simpatías estaban por Gándara, aun cuando lo había corrido de su rancho. Después Gándara se vio obligado a entregar el gobierno al licenciado José Aguilar. Con este motivo, sus partidarios acusaron al nuevo gobernador de haber usurpado la comandancia general, pretexto que sirvió de base al levantamiento de los capitanes Borunda y González, que estaban de guarnición en Hermosillo y a quienes se unieron los correligionarios de Gándara. Carmona, por recomendación de doña Encarnación Gándara, doña Choná, pariente de don Manuel, entró nuevamente al servicio de este como agente secreto. Su primera misión fue la de llevar pliegos cerrados al comandante González instalado en Hermosillo. Desempeñaba con celo y diligencia esta comisión y estuvo a punto de ser ahorcado por los pesqueiristas en Cruz de Piedra, lugar cercano a San José de Guaymas. Y esto fue porque en esa ocasión, a 3 leguas de Guaymas, lo detuvieron en el camino registrando su caja de varillero, en busca de los despachos que él conducía. A cada insolente amenaza de los soldados él replicaba: peines, dedales, alfileres, espejos. Por fin, ellos se fueron echando injurias y él siguió su camino. Si se les hubiera puesto en la cabeza registrar el papel de alfileres, que les metía por las narices gritándoles: alfileres, arreal el papel de alfileres. Bien le decía el cura Gagiola: Jorge, cuando quieras ocultar bien alguna cosa, ponla a la vista, que lo que salta a los ojos suele ser lo más escondido. Gándara y Carmona no podían entenderse, a pesar de que entre los dos existían singulares afinidades de carácter. Gándara era tacaño, voluntarioso, arbitrario y porfiado. El primer defecto, sobre todo, era imperdonable en un conspirador. Está demostrado que el oro es el mejor elemento de corrupción. Por consiguiente, Carmona, ya no aceptar comisiones de espionaje y esperando mejores oportunidades, se dirigió a Nácori. En el camino a Nácori se topó con Tito Rosas, juglar errante, payaso de una tropa de saltimbanquis y acróbatas, fullero y truán, viejo conocido suyo desde la feria de Zaguaripa. A la vera del camino real, los cómicos de la legua acampaban a la sombra de sus carretas. Después de la comida, a la hora de la siesta, se pusieron a jugar cartas y beber bacanora, mientras bajo el toldo del carromato, la mujer del cirquero cuidaba a su bebé. Al atardecer, Carmona había perdido todo lo que ganara en la romería y en las misiones de espionaje gandarista. Poco a poco solo las fogatas rompían las tenues penumbras que iban borrando las llanuras. El bochorno vespertino era sofocante. Alguien rascaba una guitarra en alguno de los carromatos cantando coplas picarescas que describían las más galantes intenciones. Tito Rosas, víctima de la embriaguez, cayó en un pesado sueño, mientras tanto su mujer, que era alta, morena, delgada, ojos claros, joven y briosa como una gacela. Entre las trenzas de su pelo quebrado y negro usaba unas cadenas de listones rojos. Llevaba sueltos los senos redondos y flácidos por el primer parto, bajo una blusa de colorines.
Jorge cantó para la amante del payaso esas canciones románticas de doble sentido y esos romances populares tan mexicanos y melosos. Ella, Salamera, con la alegría florecida en el fuego de su boca insinuante, con el falso pudor de cubrir las desnudeces que dejaba su vestido mal prendido, confidente en la narración de su vida bohemia, contemplaba el espacio al tiempo que una bola de fuego rayaba el cielo y parecía caer cerca, sobre la llanura. Ella, poniendo en el tono de su voz la más suave picardía, dijo: cuando un bólido cruza el espacio se cumple el pensamiento. ¿Será cierto? Sí, replicó Jorge. ¿En qué pensabas, Jorge? En ti, que me gustas, respondió Viril. Sí. ¿Te atreves? Eres hombre, susurró la joven entre risas provocativas. Y cimbrando se acercó a la boca jadeante de Carmona su hombro desnudo color de azucena. El crujir de la enagua se apagaba con el viento. Sus miradas se cruzaron encendiendo el chispazo de la pasión a la que dieron rienda suelta. Carmona siguió a los cómicos algunos días. Les enseñó a ser ágiles en las triquiñuelas de la baraja. Les ayudó, cuando llegaban a las aldeas a levantar el escenario, la carpa con sus mascarones descoloridos y su iluminación con cachirribones de 3 picos. El payaso, jinete a pelo de flaco rocín, encabezaba el convite anunciando la función o la pantomima, solicitando el consenso con el estribillo. ¿Es verdad, muchachos? Sí. A coro respondía una turba de rapaces. Y mientras Tito Rosas, con una carcajada de carmín, sobre su enharinada faz, divertía a los ingenuos campiranos, su mujer se entregaba a su adúltera pasión, con Jorge, al que además de dejarle gratos recuerdos cuando Carmona volvió de nuevo a los caminos, le obsequió algunas monedas de plata, con las que pronto emprende la ruta que lo lleva hacia Hermosillo, la vieja ciudad provincial. Eso es todo por hoy, amigos. Esperamos que el video haya sido de su agrado. Pronto subiremos la 4ª parte de esta singular historia, estén pendientes.